política de Morena. Bienvenidos a este programa Reflexiones para vivir en el encierro. En esta ocasión tenemos un tema y una participación muy importante porque es un tema que sí queremos tratar, porque tiene que ver con nuestra realidad nacional y porque tiene que ver con el ejercicio de los derechos. En esta ocasión tenemos el tema reconocimiento y ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y para esta mesa nos van a acompañar personas expertas en el tema, justamente porque entendemos que el ejercicio de los derechos es una manera de lograr bienestar. Y este tema también es importante para la militancia y es importante para nuestra realidad mexicana. Estarán con nosotros, ahorita yo nada más digo sus nombres y me salgo para que inicie el debate entre ellos: Cecilia Guillén, Diana Sheinbaum, Laura Patricia Ábalos, Edwin Rommel, Adalberto Méndez y Temístocles Villanueva. Entonces, pues yo no tendré nada más que decir, más bien doy pie a que ellos inicien el debate, la discusión. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hasta luego. Tenía el micrófono apagado. Una disculpa. Muy buenas tardes a todas y todos y agradezco nuevamente las palabras de Dona Gialba por su participación y su cálida recepción para este importante foro, en donde nos reciben con mucho gusto en este Instituto de Formación Política y que en conjunto con la organización civil CONFEAC, una de las más importantes organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual del país, una confederación nacional que alberga más de 150 organizaciones de nuestro país, es pues quien se ha preocupado, son quienes se han preocupado porque el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad esté presente en la agenda social, política y legislativa, desde luego, de nuestro escenario nacional. El tema de la capacidad jurídica da pie a muchos debates, a muchas discusiones y sobre todo a muchas interpretaciones respecto a lo que es en realidad y sus alcances e implicaciones. Para quienes no se han familiarizado previamente con el tema, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dicho sea de paso, es el acta de nacimiento de las personas con discapacidad en la escena internacional, entró en vigor para nuestro país y para el mundo, una vez firmado y ratificado este tratado internacional, en mayo de 2008. Y es así que desde entonces las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, dentro de ellas desde luego CONFE, han emprendido una lucha por buscar la defensa y protección de los derechos humanos establecidos en este importante instrumento en nuestro país. Y uno de esos derechos, si no es que el principal, el pilar fundamental de la misma, es el artículo 12, que reconoce el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, sin excepciones. Se comenzó una dura batalla en ese año hasta 2011 porque el decreto que dio vigencia a esta convención para nuestro país trae una declaración interpretativa que en los hechos era prácticamente una reserva a ese artículo y que limitaba el reconocimiento específico de ese artículo en particular. Entonces la sociedad civil se tuvo que organizar, CONFE estuvo abanderando muchos de estos debates para que este tema trascendiera y lo logramos y lo lograron. En diciembre de 2011 se retira de forma oficial esta declaración interpretativa y es que entonces esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entra con plena vigencia
para nuestro país sin excepciones. Este artículo 12 señala que todas las personas, así de sencillo, tenemos derecho a gozar y ejercer todas nuestras capacidades en el ámbito jurídico. Todas. No pone cortapisas para ninguna persona. Y es así que ante las dudas e inquietudes que hubo en el escenario internacional por los alcances de este instrumento, el Comité de Expertos sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, desde su primera observación general, nos definió los alcances de este artículo 12. Y es lo que aquí les comentó. No hay ninguna restricción. Si acaso sí hay apoyos y salvaguardias. Temas ya técnicos que nuestros ponentes nos irán compartiendo y nos irán comentando alrededor de esta participación. Es por eso que dentro de las experiencias que se han vivido en nuestro país para garantizar este derecho a la capacidad jurídica, han habido muchas luchas paralelas junto a las de CONFE. Y una de esas luchas paralelas la encontramos con una asociación civil muy joven, pero que está sentando bases muy fuertes en este tema. Y me refiero a Documenta AC, quien hoy nos acompaña y a quien quiero ceder la palabra hoy, ya que viene en representación de la misma, la licenciada Diana Sheinbaum Lerner. Diana es coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de dicha asociación civil Documenta. Es también autora del libro Hacia un sistema de justicia penal incluyente. Y ella nos hablará durante los siguientes 10 minutos de la implementación de ajustes en procedimientos dentro de los procesos judiciales. Estimada Diana, bienvenida. La palabra es contigo. Muchas gracias, Aarón. Gracias al Instituto Nacional de Formación Política por la invitación a este importante espacio. Les diría que no es el único ni el primero. En los últimos 10 años hemos asistido a un conjunto de foros, seminarios y talleres que tratan sobre el tema del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y lo que nos hemos dado cuenta es que a pesar de la amplitud con la que se ha tratado el tema, existen importantes barreras en una reforma legislativa efectiva que reconozca la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Hoy más que nunca y en el contexto de la emergencia sanitaria, creo que se pone en el centro del debate, por un lado, cómo la dependencia, ¿no?, genera una situación de vulnerabilidad y puede dar pie a abusos. Y por otro lado, también creo que este contexto de emergencia sanitaria nos pone en el centro del debate la idea de cómo el encierro y la institucionalización no pueden ser vislumbrados como una respuesta terapéutica o rehabilitadora, como se ha dado históricamente en el caso de las personas con discapacidad. Justamente el no reconocimiento de la capacidad jurídica genera un alto grado de dependencia y produce en muchos casos la institucionalización de las personas con discapacidad. En ese sentido, es bien importante subrayar la deuda histórica que existe con respecto al reconocimiento de la capacidad jurídica, que, como se verá y compartirá el doctor Edwin, en el caso de Perú y de otros países de América Latina, realmente se ha avanzado al eliminar el estado de interdicción de los códigos civiles y reconocer el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, me parece que queda claro que hace falta voluntad política para realmente llevar a cabo una reforma legislativa y en ese sentido estar en este espacio de formación y justamente con el partido que ocupa una mayoría parlamentaria es sumamente relevante. Más allá de las reformas a los códigos civiles, me gustaría rápidamente, por el tiempo reducido que tenemos, plantearles que existe, además de esta reforma legislativa, la implementación de otros procesos que son muy relevantes y que pueden cambiar la forma en que el sistema de justicia responde frente a las personas con discapacidad. Y me refiero a la implementación de ajustes de procedimiento en todos los procesos legales. Como ustedes saben, bueno, la Convención habla
de la necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y especifica que para lograr el acceso a la justicia y asegurarlo es necesaria la implementación de ajustes de procedimiento. ¿Qué son los ajustes de procedimiento? Bueno, son modificaciones a los procesos judiciales, a todos los procesos judiciales y en cualquier etapa que se hacen para que a las personas con discapacidad, sin importar la intensidad o el tipo de discapacidad, puedan participar activamente en los procesos judiciales de los que son partes, ya sea como víctimas, como testigos, como imputados, como jueces, como defensores, entre otras partes del sistema de justicia. En ese sentido, Documenta lanzó en el 2017 un programa piloto en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para implementar ajustes de procedimiento en los procesos penales en los que participaran personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Ha sido muy relevante el programa piloto porque lo que nos hemos dado cuenta es que a través de estos ajustes se permite, por un lado, apoyar a las personas con discapacidad en un proceso que es sumamente hostil y complejo, como es un procedimiento penal, y por otro lado, dar orientación a los operadores de justicia sobre las implicaciones de la discapacidad en cada uno de los procesos penales. Los ajustes de procedimiento en ese sentido constituyen, nos parece, una herramienta básica para asegurar la participación de las personas y garantizar su acceso a la justicia en igualdad de circunstancias. Además, como ustedes saben, en 2019, apenas hace unos meses, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió su resolución frente al primer caso de México en el que se hablaba de un joven, Arturo Medina Vela, quien había sido acusado de cometer un hecho ilícito. Arturo, con una discapacidad intelectual y psicosocial, fue acusado de robar un auto y fue llevado ante la justicia, pasó por un procedimiento penal declarado inimputable, es decir, exento de responsabilidad penal, pero aún así se le impuso una medida privativa de la libertad, es decir, una medida de seguridad que cumplió en un centro penitenciario por 4 años. Durante el proceso penal en el que participó Arturo, no se implementó ningún tipo de ajuste ni de apoyo que le permitiera escoger a su defensa, producir pruebas que lo apoyaran, contradecir las pruebas presentadas en su contra. Es decir, no tuvo ninguna capacidad jurídica, no se le reconoció su capacidad jurídica ni tuvo la posibilidad de ser escuchado en juicio. Frente a las conjunto de violaciones que representó este caso, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoció que el Estado mexicano había violado sus obligaciones internacionales como Estado parte de la Convención, específicamente en los temas que nos interesan aquí, que es violentando sus obligaciones bajo el artículo 12, es decir, el reconocimiento de la capacidad jurídica, y el artículo 13, acceso a la justicia, más algunos otros artículos. Y en ese sentido, el comité hizo un conjunto de recomendaciones que es obligación del Estado mexicano implementar. Las que me interesan resaltar aquí tienen que ver, por un lado, con la ya muy consabida reforma a los códigos civiles en el tema de capacidad jurídica y, por otro lado, la obligación de implementar programas de ajustes y apoyos para las personas con discapacidad que participen en procedimientos judiciales. En ese sentido, una vez más, el Estado mexicano encuentra en esta resolución del comité un nuevo impulso, o debería de verlo así, una nueva oportunidad para subsanar esta deuda histórica que tiene con respecto a las personas con discapacidad. Esperemos que en los nuevos foros que se nos inviten, no hablemos ya más de esta deuda histórica, hablemos de una reforma legislativa concreta que ha eliminado la figura de interdicción y otras restricciones a la capacidad jurídica y nos planteemos realmente los retos que implica la implementación de los sistemas de apoyos, los ajustes y otras herramientas que nos permitirían apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Hasta aquí me quedo, Aarón, para cumplir con el tiempo que se me ha asignado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Como siempre,
una participación muy valiosa, muy valiente. También hemos de reconocer la labor que ustedes realizan cotidianamente en el sistema de justicia mexicano. Son de las pocas asociaciones civiles que se paran de frente en los juzgados, en los penales, en los tribunales, en los centros de readaptación, a defender a personas con discapacidad, que dentro de varias situaciones jurídicas que puedan presentar, algunas de ellas es la limitación a su capacidad jurídica y las implicaciones legales, sociales, personales y humanas que muchas de ellas están presentando día a día. Por eso siempre será un honor y un gusto el poder compartir estos espacios contigo, escucharte y aprender de lo que ustedes en su experiencia cotidiana nos van mostrando. Reitero, las puertas están abiertas siempre para estos espacios. Entiendo que el diputado Temístocles también, como en CONFE, hay un trabajo cercano con ustedes, con Documenta, y bueno, pues estas semillas que se van lanzando pronto germinarán en actividades muy productivas. Esperemos pronto en alguna ley nacional que regule ya el tema de la capacidad jurídica de manera expresa en todos los estados. Pues bien, continuando con estos temas de los apoyos que ya nos mencionaba Diana, tenemos la participación de otra destacada ponente que en su asociación civil ha realizado diversas acciones jurídicas en estos temas específicos de los apoyos. Me refiero a la licenciada Cecilia Guillén Lugo, a quien recibo muy afectuosamente, una luchadora social, amiga de los temas a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es directora de la Asociación Civil en Primera Persona y fue investigadora en la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Ella nos hablará de los apoyos a la capacidad jurídica. Estimada Cecilia, bienvenida nuevamente. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la apertura del micrófono, por tan generosa presentación, porque esta es una discusión y un debate, no nada más una salida a tomar este micrófono. Y en fin, bueno, pues celebrando que esto se realice primero con intérprete de lengua de señas. Mi nombre es Cecilia y esta es mi seña, que es con sonrisa. Gracias, Cristina, muy amable. Bueno, pues cuando hablamos de capacidad jurídica, me parece muy prudente hacer este acotamiento que hizo Aarón acerca de que en México capacidad jurídica no es un tema que llevemos arrastrado desde 2008. En realidad llegamos tarde al chisme y es por ahí de 2014 donde empezamos a ver ya como más cambios, más discusiones sobre capacidad jurídica y sobre las expectativas que tenemos nosotras, las personas con discapacidad, respecto a estos temas, sobre todo las conformamos colectivos a los que sí nos pesa encima esta alerta, este riesgo de que se nos niegue nuestra capacidad jurídica de forma oficiosa o de forma interna en la familia. Eso es otro aspecto que tenemos que destacar, que esto no pasa nada más en la vida pública. Bueno, primero voy a decir algo muy básico. ¿Qué es el apoyo? En el informe sobre apoyos de la relatora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la señora Catalina de Bandas, este documento lo define como el acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar actividades cotidianas y participar en la sociedad. Tan sencillo como eso son los apoyos. Ahora bien, esto no quiere decir que sean simples todo el tiempo. Hay situaciones muy específicas que se acercan más bien al concepto de asistencia para la vida independiente. Esto nos llevaría a discutir el artículo 19 de la Convención y, ojo, sin vida independiente no tenemos un eslabón importante para ejercer capacidad jurídica. La Convención es un todo, es un manejo de temas integrales y sin los cuales no podemos ir avanzando uno si olvidamos el otro. Pero bueno, en este informe en particular, aunque los define primero de la manera genérica y desarrolla cómo se van presentando los diferentes derechos, cuando hablamos de apoyos
específicos. Hay unos, son los de la toma para la capacidad jurídica, y estos, a diferencia de los que mencionaba mi querida Diana Sheinbaum, no están enmarcados en el artículo 13 de la Convención. Es la letra pequeña del artículo 12 de la Convención, su siguiente párrafo, donde dice que se tienen que dar apoyos a las personas con discapacidad justo para ejercer la capacidad jurídica. En México hemos tenido una historia muy curiosa en cuanto al desarrollo jurisprudencial de este derecho. Tenemos por allí un caso que ustedes recordarán, se le llamó el caso Ricardo Aldair, y aunque si bien supuso un éxito legal para la persona que quedó amparada, pues fue una desafortunada sentencia porque la Suprema Corte entendió que la interdicción podía interpretarse como un ajuste razonable. Y durante muchos años se creyó que todo podría ser un ajuste razonable, lo cual es un error. Yo cuando escucho a un funcionario hablar de se van a considerar ajustes razonables, ya me imagino que es alguien que no sabe sobre el tema. Y es un detalle donde los legisladores, y en eso exhorto a los compañeros de Morena, a tener mucho cuidado con esos conceptos. Entonces estoy hablando de apoyos, y esto tiene un desarrollo concreto, porque a diferencia de los ajustes razonables y los ajustes al procedimiento, ni están limitados como los ajustes al procedimiento de los que nos habló la licenciada Sheinbaum, que están centrados en procesos judiciales y todo el ámbito de las acciones jurídicas, y los ajustes razonables son más bien una facilidad de accesibilidad, que en México se ha entendido muy mal, es otro tema muy largo. Me voy a centrar ahorita aquí en los apoyos. Esos que se refieren a la adopción de decisiones jurídicas son los que se deben proporcionar según este párrafo tercero del artículo 12 que ya mencioné, y es lo que debe hacer el Estado para ir reemplazando los regímenes de sustitución de la adopción de las decisiones de la persona. Esta sustitución la vemos muy naturalizada hoy en día en la interdicción, en la inimputabilidad, ambas figuras respectivamente civiles y penales. ¿Qué pasa con esto? Tenemos muy arraigado este modelo proteccionista, donde decimos, no, es que hay que proteger a la persona porque se va a dañar, va a tomar malas decisiones, va a empeñar su patrimonio, va a meter en problemas a todos, y esto nos afecta tanto a personas con discapacidad psicosocial, personas con discapacidad intelectual, incluso quienes han adquirido cualquiera de las condiciones por alguna cuestión de vida. Adquirir edad es la manera más fácil de adquirir discapacidad. Y bueno, para cerrar esta idea, cierto que la observación número 1 del Comité de Expertos de Naciones Unidas es específica para la cuestión de capacidad jurídica. Este informe sobre apoyos nos llama la atención en las características que deben tener los apoyos, que no son menores. Tiene cuestiones muy específicas como hablar de disponibilidad. Eso es complicado hablarlo así sin una PowerPoint preciso para irnos con más detalle, pero bueno, tiene que estar disponible. Y cuando decimos que un apoyo tiene que estar disponible, estamos hablando de que tiene que darse a través de profesionales, bueno, o intermediarios fiables, calificados y capacitados. En este caso, para efectos del apoyo para la comunicación y la accesibilidad lingüística, Cristina está haciendo la interpretación. Estamos hablando de que es una intérprete que tiene el suficiente dominio para trasladar conceptos legales a la correspondiente lengua de señas mexicana o a su concepto más cercano. Tiene que ser calificado, tiene que haber tenido una certificación, y sobre todo, cuando decimos que es fiable, tenemos un código de ética que tiene que ampliarse más allá de lo que hoy dice el Código de Ética para Intérpretes en México. Eso es por poner un ejemplo de lo que estamos ahorita viendo en pantalla. Y otra cuestión que tenemos que considerar para los apoyos es que tienen que cumplir con el derecho a la no discriminación, es decir, que tienen que contar con accesibilidad en todo su diseño del apoyo. Otro aspecto importante es el de los dineros. Sí, porque si no hablamos de dinero, estamos hablando de la pura buena onda. Y entonces cuando hablamos de los apoyos, tienen que ser asequibles. Es el tema de los dineros, asequible. Ya sé que estamos hablando de un costo nominal o que estamos hablando de una gratuidad, que no siempre es posible en nuestro país, sobre todo cuando estamos hablando de cosas que valgan la pena como apoyos. No me voy a detener mucho allí. Los apoyos también tienen que canalizarse o asignarse en forma transparente. Esto es otra cultura a la que tenemos hoy acostumbrado en este país, y creo que lo más importante frente a otras figuras, en particular la de los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento, así como todo lo que tiene que ver con los mal llamados cuidados, es el tema de la elegibilidad.
y es que en el caso de las personas con discapacidad que requieren los apoyos, estamos hablando de la persona es quien controla los apoyos, para qué los requiere, en qué momento los necesita, y también puede rechazarlos. Cosa que no sucede hoy con el régimen de sustitución, donde ni siquiera hay posibilidad de oponerse, que se te designe por ejemplo, un tutor, y ni siquiera participar en el proceso de elección de ese tutor. Más bien, estamos hablando de un sistema que revoluciona totalmente esta idea de la sustitución de la toma de decisiones, donde todo se le permite al curador o al tutor, y estamos hablando de centrarnos en la persona y cómo apoyarla a tomar decisiones. Suena complicado, sí, pero por eso tenemos que analizar primero cuáles son los requisitos que hay que cumplir, que fueron todos los que mencioné. Mencionaba que la Corte ha sido muy rocambolesca con sus definiciones en materia de capacidad jurídica. La primera vez en 2016, bueno, en un asunto de 2016 que se resuelve en 2017, la queja 57 de 2016, la Suprema Corte decide que con respecto a cierto tipo de apoyo para toma de decisiones jurídicas que sucede en el contexto de un juicio de amparo, la persona tiene derecho a designar a la persona de apoyo que considera de la que puede tener responsabilidad y con la que puede tener confianza. El juez puede hacer una audiencia para consultar con la persona los detalles de esta designación, pero puede designarlo directamente el juez sin tomar en cuenta la opinión de la persona. Sí se crean allí una interpretación donde el juez pudiera estar vigilando los mejores intereses de la persona, pero estrictamente hablando en temas de apoyo, tal como el concepto es más puro, esta designación va con todos los riesgos de una mala decisión, como lo hacemos todos, como cualquier persona puede correr el riesgo de tomar una mala decisión. Y en el contexto de esta queja 57, se busca mucho ceder. Ceci, un minuto. Voy cerrando. Esta queja tuvo la trascendencia de decir la persona con discapacidad va a participar directamente en los procedimientos. En este caso, fue un tema que se limitaba a la ley de amparo, pero puede ser una interpretación que se haga extensiva a otros temas más amplios de la práctica judicial. Y, insisto, apoyos están obligados a darlo los notarios, las escrituras públicas tienen que ser asequibles. Si tú vas a un banco, el contrato que vas a firmar para abrir cuenta de crédito tiene que ser también accesible, tiene que estar en un formato adecuado, tiene que haber apoyos en todos estos niveles. Si estamos hablando del banco, si estamos hablando del notario, todo espacio, incluso los particulares están obligados a dar apoyos. ¿Por qué? Porque la obligación a la que se refiere el artículo 12 es una obligación horizontal, quiere decir que obliga tanto a autoridades como a particulares frente a la persona con discapacidad, no puede excluirse de su cumplimiento. Finalmente, solamente terminaré diciendo que en la página de Facebook, entre los comentarios, dejé anotada el vínculo a un artículo donde todas esas historias e ideas las desarrolló más con algunos esquemas que ahorita no es posible presentar porque preferimos tener intérprete de lengua de señas, pero si lo quieren leer o a partir de ese documento hacer preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias. Aarón, cedo el micrófono. Al contrario, Cecilia, muchas gracias a ti. Ustedes. Insisto, como siempre, el conocer de la experiencia que ustedes vienen realizando en su cotidianidad nos ilustra mucho, más allá de pues quienes por circunstancias académicas o profesionales nos toca estar mucho tiempo haciendo trabajo de redacción y a veces pues encerrados en cuatro paredes se dificulta un poco el contacto con la cotidianidad. Pero bueno, no es por demás las experiencias que ustedes nos comparten, antes al contrario, ilustran los trabajos en los diversos ámbitos a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Y uno de ellos son los trabajos legislativos que han existido en nuestro país, pero que también existen en otros países. Es por eso que entramos un poquito a una faceta internacional de esta presentación. Y es para mí un verdadero honor el poder presentarles al maestro Adalberto Méndez López. Él es Business and Human Rights Counsel de la firma legal europea ESIJA. Dentro de su amplio background en el tema de los derechos humanos,
Es maestro en estudios legales internacionales y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la American University Washington College of Law. Además de todo, es un gran amigo de los temas de la discapacidad. Alberto nos hablará del comparativo entre otras leyes y la situación en México. Maestro Alberto, sea usted bienvenido, el micrófono es suyo. Aaron, muchísimas gracias y gracias a todas y todos por el interés en un tema que sin duda alguna considero pertinente y que siempre es un lujo compartir foro con expertas y expertos del nivel como los que nos acompañan. Gracias por esta invitación al diputado Temístocles y a CONFE, particularmente a Ernesto Rosas, por siempre mantenernos en el ajo con estos debates tan pertinentes. Como bien lo comentaba Aaron, y en seguimiento a lo que han expresado anteriormente tanto Ceci como Diana, el tema de capacidad jurídica efectivamente en México llega tarde y seguimos llegando tarde al respecto. Si bien es cierto el desarrollo, digamos de precedentes en materia de la Corte, en materia de capacidad jurídica por parte de la Corte, ha ido evolucionando y con algunos tropiezos en el camino, es importante mencionar que es pertinente ya que desde el ámbito legislativo se regule y cambiemos de paradigma con respecto al tema de la capacidad jurídica. En México, como todos lo conocen, y si no, aprovechamos el espacio para comentarlo, permea o digamos subsiste el esquema de sustitución de la voluntad, que particularmente y desde un primer acercamiento, el sistema de sustitución, digamos que parte de una configuración tradicional de la institución denominada como incapacidad o mal llamada como incapacidad legal, que es así como está regulado en el Código Civil mexicano todavía, ¿no? Que está básicamente basado en un enfoque propio del derecho privado, pero particularmente inspirada en un modelo que está completamente rebasado, que es un modelo médico y particularmente de una perspectiva asistencialista. Y al momento de considerar que nuestro sistema jurídico, particularmente en el tema del Código Civil, se encuentra diseñado bajo un modelo médico y asistencialista, esto obliga a mencionar un primer comentario, y es que la presunción de capacidad jurídica que se establece en la Convención de ONU sobre personas con discapacidad, particularmente en el artículo 12.2, ¿no? Tenemos que entenderlo como un principio general que entrada no permite o admite excepciones, y ahí el sistema jurídico mexicano ya va, digamos que en contraposición del instrumento internacional, a pesar de que hayamos retirado la declaración interpretativa. Hoy el sistema no es armónico y no permite que realmente se armonice con el artículo 12.2 de la Convención. Y evidentemente lo que se tendría que hacer es que el sistema de apoyo a la toma de las decisiones para lograr una vida independiente de las personas con discapacidad debería reemplazar completamente a este sistema de sustitución. ¿Esto qué significa? Es suponer que es suponer la necesidad inmediata ya de reformar y complementar todos los sistemas que actualmente existen, ¿no? Al menos en el país, tendientes a la sustitución de la voluntad, y que lleguemos a un total desmantelamiento de estos para lograr un sistema de apoyos que realmente garantice la igualdad de las personas con discapacidad y sin discapacidad en el goce y ejercicio de la capacidad jurídica. En el continente ha habido avances legislativos importantes y particularmente quiero referirme a los ejemplos de Argentina, de Costa Rica, de Perú y de Colombia. En ese orden fueron apareciendo. Sin embargo, el modelo sueco desde 1995 ha sido una inspiración en esta materia, fue uno de los primeros que empezaron a transitar a este modelo de sistema de apoyos, y evidentemente algunas figuras como en la Columbia Británica o las figuras del monitor en Australia han sido algunos aportes legislativos de otras, digamos, jurisdicciones que pudiéramos tomar como ejemplo. Particularmente por el tema del tiempo, nada más voy a referirme rápidamente a las leyes de Argentina, de Colombia y de Costa Rica. Digamos que el modelo argentino, por ejemplo, ¿no? Es un modelo donde subsiste todavía el modelo sustitutivo con un escaso, digamos, una primera introducción a un modelo de apoyo a la toma de las decisiones. Si ustedes analizan el Código Civil argentino, van a encontrar que en el artículo 32 justamente de este instrumento, el código reconoce de entrada a la persona con discapacidad en igualdad de condiciones. Y menciona algo que es donde se puede ver que el modelo argentino es un modelo, digamos, como que está intermedio. No desmantela por completo el sistema sustitutivo, pero ya hace un reconocimiento pleno al respecto. Y técnicamente el artículo 32 del Código Civil
argentino menciona algo interesante, y es que digamos que la sustitución de la capacidad de la sustitución de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad en el modelo argentino únicamente es excepcional, es decir, aparece únicamente como un último método, siempre y cuando la persona se pueda llegar a comprobar que está completamente ausente de voluntad. El modelo argentino hoy por hoy, digamos que ha sido rebasado por los nuevos modelos que se han desarrollado al respecto, particularmente desde que apareció la ley costarricense, peruana y colombiana. En este sentido, la ley costarricense, que es una ley de 2016, la ley costarricense establece 3 figuras interesantes. De entrada, habla de una persona de apoyo. Segundo, habla de una segunda persona denominada el garante para la igualdad de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, y una tercera figura denominada las salvaguardias. Con respecto a la persona de apoyo, es justamente una persona en un inicio, y como lo plantean el supuesto de la ley costarricense, elegida libremente por parte de la persona con discapacidad para que brinde los apoyos. Mientras que existe una segunda figura, digamos, que monitorea que la persona de apoyo efectivamente salvaguarde en todo momento la toma de decisiones de la persona con discapacidad. Y esa es la figura denominada en la ley costarricense como el garante de la igualdad de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, que la ley prevé cierto catálogo de obligaciones, entre ellas un monitoreo constante, ¿no?, de la toma de las decisiones por parte de la persona con discapacidad, y justamente la labor de este garante es estar observando que la persona con discapacidad en todo momento se le respete la toma de sus decisiones. Sin embargo, la ley costarricense tiene por ahí, en su artículo 8, digamos, no logra transitar a un modelo 100% en términos del artículo 12 de la Convención de Personas con Discapacidad. Y es que el artículo 8 de la Ley de Costa Rica, digamos, que replica el modelo del artículo 32 del Código Argentino. Y es que el artículo 8, digamos, que menciona que efectivamente la sustitución total de la voluntad de la persona con discapacidad únicamente se dará de manera excepcional y únicamente cuando la persona con discapacidad se compruebe mediante los métodos o medios que prevé la ley, está ausente completa de voluntad. En este sentido, es importante mencionar que la ley costarricense, en su momento, incluso cuando fue promulgada, la actual relatora Catalina de Bandas, que es costarricense, ¿no?, mencionó que era una ley que realmente viene un poco a cambiar las reglas de juego, y sí lo hizo. De entrada, les puedo mencionar que el artículo 13 de la Convención de Personas, de la ley costarricense, establece, por ejemplo, un programa nacional para la autonomía de la persona con discapacidad. Y quiero referirme a algo muy importante, porque a veces uno de los grandes errores que se cometen en México al momento de legislar es legislar sin presupuesto. Si ustedes analizan la ley costarricense, digamos que en la parte media de la ley, se van a encontrar que la ley en su artículo 19 prevé un artículo denominado financiamiento del programa para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, y establece una cuota fija presupuestal para alimentar este programa a efecto de poder, justamente como lo mencionaba Cecilia, el reconocimiento, ¿no?, de entrada la capacitación de quienes van a ser personas de apoyo. La ley es consciente que no puede ser cualquiera, que tiene que haber una protección y un desarrollo con respecto a los estándares de esta persona de apoyo que esté dándolo, y evidentemente para esto se necesita dinero. Creo que la ley de Costa Rica es bastante, digamos, progresiva en ese respecto, porque hace una expresión específica de cómo financiar y cómo salvaguardar una partida presupuestal en esta materia. Y evidentemente esto nos lleva necesariamente a que la propia ley no solamente habla de un programa de promoción, sino incluso del desarrollo de algo denominado el plan individual de apoyos. Y es que la ley reconoce la necesidad de que este sistema de apoyo sea individualizado a cada persona con discapacidad. Es decir, no aplica una medida general, sino que hace un estudio específicamente de la situación y de la condición de la persona. Posteriormente llegaría la ley 1984 de Colombia, que es la más reciente. En el ínter estuvo la ley peruana, pero me la voy a saltar para que el ponente que continúe nos explique realmente, porque digamos que sin duda alguna la conoce muchísimo mejor que yo, y ya verán por qué, ¿no? La ley colombiana realmente viene un poco a tomar algunos ejemplos de las leyes argentinas, incluso del modelo sueco, algunos de los modelos también previstos en la ley costarricense y peruana, y particularmente quiero mencionar el artículo 11 de la ley colombiana. Habla de algo denominado los acuerdos de apoyo. Y los acuerdos de apoyo es un mecanismo en el cual la persona con discapacidad, de manera, digamos, voluntaria, de manera libre, con un tercero,
acuerdan, ¿no?, el desarrollo de un documento mediante los cuales se determinan el alcance y la forma en los cuales se van a proveer estos apoyos. Pero esa propia ley incluso menciona que para llegar a este tema de los acuerdos de apoyo, es importante mencionar dos tipos de mecanismo. Y en su artículo 9 habla de un mecanismo que es este acuerdo libre entre las partes, celebrado, digamos, entre la persona con discapacidad y la persona de apoyo que ellos han decidido para tal efecto, y un procedimiento judicial por demás interesante que incluso sería bueno compararlo, ¿no?, con nuestros procedimientos domésticos en México, que se van a dar cuenta que ya son caducos a la luz de la Convención de Naciones Unidas, que sería denominado como proceso de adjudicación judicial de apoyos, en el cual justamente la valoración de los apoyos se hace por un órgano colegiado de distintos entes públicos y privados, entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades incluso de las alcaldías, el defensor del pueblo, que en el caso de México serían las comisiones de los derechos humanos, e incluso uno de los grandes cuestionamientos sobre el tema de los acuerdos de apoyo, que quiero mencionar que el antecedente se encuentra en una legislación local de la Columbia Británica en Canadá. Los acuerdos de apoyo fueron criticados en Canadá en algún momento porque eran, digamos, mecanismos casi de carácter permanente, y pareciera ser que no había una diferencia incluso con una interdicción o un mecanismo sustitutivo. En el caso de la ley colombiana, el artículo 18 establece específicamente que estos acuerdos de apoyo estarán limitados únicamente a 5 años. Y ahí, al concluir el término, se tendrá que revisar el acuerdo, se tendrá que ver si se vuelve a replantear o si bien si hay que hacerle algunas modificaciones, en tal inteligencia que siempre se prevea que este mecanismo no sea sustitutivo ni sea permanente. Adalberto, un minuto. Ya voy justamente terminando. El artículo justamente 21, al momento de mencionar de la ley colombiana, que es un artículo que los invito a que lo lean, habla de las directrices anticipadas. Y esas directrices anticipadas es cómo yo hacer este acuerdo de apoyos previo a cualquier eventualidad. E inclusive habla que parte de estas directrices tiene que mencionar nombre e identificación de la persona de apoyo. Importante tomar en cuenta los modelos que existen por una simple y sencilla razón, y esto lo dejo de tarea a los legisladores y legisladoras que nos escuchan. El artículo 11, inciso G, fracción segunda de la Constitución de la Ciudad de México, establece ya un reconocimiento constitucional doméstico de los apoyos a las personas con discapacidad. Y esto significaría que la Carta Magna de la Ciudad de México necesitaría u obligaría necesariamente empezar a regular en la materia, porque si no estaríamos yendo incluso en contra de lo que dispone el texto constitucional. Dejo un comentario y con esto cierro. Se está valorando la posibilidad de que exista una redacción de un Código Nacional de Procedimientos Civiles. De ser así, tendríamos que intervenir también este código, porque ese sería el procedimiento que permearía a nivel nacional en los códigos civiles sustantivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, maestro Adalberto, por esta presentación, como siempre, trayéndonos un contexto muy actual de lo que se está viviendo en otros países y de cómo podemos aprovecharlo en el espacio mexicano. Qué bien que mencionas ya la situación coyuntural del Código Nacional Procesal. Sin duda una mención que pues a muchos y muchas de nuestros participantes en este foro será de su interés debido a la trascendencia legislativa que puede tener en la agenda para este país. Gracias nuevamente por esta participación. Y damos la bienvenida ahora, continuando con esta faceta internacional de este espacio, al magistrado Rommel Béjar Rojas de la Corte Superior de Justicia del Perú. Él es magistrado titular de familia en la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Cusco, en Perú. Es doctor en Derecho e Investigación, además de especialista en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y de Familia. El magistrado Béjar Rojas nos hablará del sistema de apoyo y salvaguardias en el Perú, las experiencias de su regulación y la necesidad del cambio de la legislación en México. Sin más, magistrado Béjar Rojas, sea usted bienvenido, tiene la palabra. Buenas noches a todos y a todas. Quiero iniciar primero agradeciendo a los organizadores por haber tenido la gentileza de invitarme a participar y estar el día de hoy con ustedes para compartir estas experiencias en relación a la aplicación de la capacidad jurídica, los apoyos, salvaguardias realizada en mi país y la trascendencia que ésta tiene en el pleno reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Iniciar, creo,
señalando de que el cambio no ha sido sencillo. Ha sido un proceso que inició todavía en el año 2012, cuando en la armonización de la legislación a los parámetros de la Convención se dio la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad, la Ley 29.973, en la cual en su artículo 9 ya reconocía lo que era la capacidad jurídica y establecía de que los apoyos debían ser regulados por el Código Civil. Y en una de sus disposiciones finales establecía que debería conformarse una comisión revisora del Código Civil precisamente para establecer la capacidad jurídica y los apoyos. Esta comisión funcionó el año 2014, fue conformada, lo importante es por las personas del sistema de justicia, del ámbito legislativo, ámbito académico, las universidades, y también las personas con discapacidad, y de cuyo trabajo arduo se tuvo un primer proyecto que fue presentado al Congreso, aquí en el Perú, en el año 2015. Este proyecto lamentablemente no fue, por los cambios de política en ese momento, cambios de gobierno, no tuvo una adecuada recepción, pero que posteriormente fue reiniciado, fue vuelto a presentar y debatido, insistido por parte de las organizaciones de la sociedad civil para que éste pudiera cambiar la legislación. A su vez, también desde el ámbito judicial se emitió, quien habla pudo emitir una primera sentencia en la cual aplicaba el control de convencionalidad en el caso del Perú e inaplicaba los artículos del Código Civil que determinaba la incapacidad absoluta y incapacidad relativa, que es como estaba regulado aquí en el Código Civil, sobre las personas con discapacidad y que permitía la interdicción civil. Con esto se daba pie a que se creen los apoyos, las salvaguardias, en plena consonancia con lo que decía el artículo 12 de la Convención. Y así sucesivamente fueron sumándose otras sentencias que tenían la misma intención. Ya fue en el año del 2018, específicamente en el mes de septiembre, cuando se dicta el decreto legislativo 1384. Un decreto legislativo que realiza un cambio sustancial en la forma de entender la capacidad jurídica en el Perú, en el que se reconoce la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad y realiza una modificación al Código Civil y una modificación al Código Procesal Civil para que esta capacidad se pueda entender realmente. El principal cambio que podemos decir es de que creo que se deja de lado el concepto tradicional de la capacidad jurídica, en el cual se tenía una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio, y que las personas con discapacidad tenían capacidad de goce, pero no capacidad de ejercicio, y que esta podía ser restringida o limitada a través de un curador o lo que conocen ustedes como tutor. Lo que se entiende es de que a partir del decreto legislativo 384 se entiende que hay una sola capacidad, que es la capacidad jurídica y que involucra a ambas, y que es a partir de esa capacidad jurídica que se reconoce el pleno de derechos de todas las personas en igualdad de condiciones. Lo segundo es que se pasa de ese sistema de representación basada en la interdicción y la curatela a un sistema de apoyos. Y lo importante es que deroga del Código Civil los supuestos de interdicción, de incapacidad absoluta e incapacidad relativa, que era como el retardo mental, la falta de discernimiento, o aquellas personas privadas de discernimiento, entre otras cosas, que en sí se regulaba a las personas con discapacidad para que puedan ejercer su plena capacidad jurídica, con lo cual se erradica totalmente el sistema de interdicción y el sistema de curatela, que como bien lo ha dicho el expositor anterior, en el caso de Argentina todavía se mantenía, si bien es cierto en forma excepcional, pero no se armonizaba plenamente con lo que decía la Convención, igual que en Costa Rica, y considerado la legislación peruana como uno de los primeros países que se armonizaba plenamente a lo que decía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otro aspecto importante es de que el artículo 3 y el artículo 42 del Código Civil peruano estableció de que las personas con discapacidad son iguales que cualquier otra persona, independientemente que necesite ajustes razonables, apoyos o accesibilidad para la manifestación de su voluntad. Y en lo cual se establece de la presunción de capacidad, como lo dijeron anteriormente, como lo dice la Convención, que todas las personas son capaces y que nadie puede ser restringida en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y sin embargo, este cambio, como todo cambio, genera reacciones, genera dudas en muchos, digamos, doctrinarios tradicionales que no entendían que el derecho civil
tenía que ser influenciado por los derechos humanos y que más allá de establecer la concepción tradicional de la capacidad jurídica, lo que importaba acá era que se respete el derecho de las personas a su autonomía, a su independencia, a su participación, porque sin capacidad jurídica todos estos derechos prácticamente eran anulados. Después se pasó una etapa, digamos, dentro del tema de la aplicación a querer entender que la capacidad jurídica es el cambio de solamente curador por el tema de apoyo. Y hay algo que establece claramente la ley, es de que en ningún caso se le puede restringir a una persona con discapacidad que tenga que participar, o se le puede exigir, mejor dicho, que tenga que participar con un apoyo para que se le pueda respetar o pueda ejercer su capacidad jurídica. Y ahí nace la voluntariedad del apoyo. Los apoyos son voluntarios, no son obligatorios. La naturaleza es que la persona con discapacidad es quien decide quién va a hacer su apoyo, para qué, cómo, en qué tiempo y durante, bajo qué condiciones o para el ejercicio de qué derechos. Y especialmente para que realice actos jurídicamente relevantes. Estos apoyos pueden ser designados tanto judicialmente como notarialmente. Se establece que sí, en forma excepcional, los apoyos pueden ser establecidos por el juez, pero se establecen dos requisitos, que es en el caso cuando la persona no puede expresar su voluntad y tiene que ser debidamente acreditada, y el otro es para que sea necesario para el ejercicio de un derecho. Solo en esos dos supuestos, la ley peruana permite de que judicialmente se pueda establecer un apoyo, pero ahí establece algo que es muy importante, que el juez tiene que realizar los esfuerzos reales, considerables y pertinentes. Es decir, no solamente es decir que una persona, como ocurre en la etapa de transición de entender el modelo de apoyos a este modelo anterior, de que una persona decía, mi hijo o mi pariente no puede expresar su voluntad porque tiene esquizofrenia o porque tiene retardo mental. Es decir, el tema de la barrera jurídica que existía en su momento se trasladaba a lo que pensaban los familiares. Entonces, ahí lo que tiene que hacer el juez es realizar estos esfuerzos reales, considerables y pertinentes para decir que no es solo el criterio médico, un certificado médico, sino tiene que hacerse una evaluación a la persona, conversar con la persona, saber si la persona con discapacidad puede expresar su voluntad, qué necesita para que pueda expresar voluntad, realizar los ajustes razonables, las medidas de accesibilidad, el uso de apoyos informales y sobre todo algo muy importante, que es el enfoque interdisciplinario que se estableció en los procesos para que sea el juez de familia, con el apoyo de una asistente social, de una psicóloga, una participación interdisciplinaria que determine si realmente la persona puede expresar su voluntad. Y se han dado muchos casos, me ha tocado a mí, en el cual me decían que no puede expresar su voluntad y cuando yo hablaba con la persona, ella podía expresarse totalmente. Y solo lo que necesitaba eran ajustes razonables para que ella pudiera expresar lo que siente, lo que piensa y la información, que ese es otro aspecto muy importante que se le debe dar a la propia persona con discapacidad para que entienda qué son los apoyos y las salvaguardias. O personas que pueden tener una forma no verbal de comunicación o forma alternativa que muchas veces con los jueces anteriormente bajo el antiguo modelo eran simplemente catalogados bajo su diagnóstico y no se les daba la oportunidad de poder expresarse. Junto con esto van las salvaguardias, que es un tema muy importante, en la cual se establece en el Perú como salvaguardia mínima el hecho de la revisión de los apoyos que sean designados. Esto para evitar abusos o influencias indebidas, y otros aspectos están relacionados también en el reglamento de la ley, cuáles son aquellas salvaguardias, como son las visitas periódicas, el hecho de la información que se tenga que dar respecto al apoyo que se venga realizando, entre otras cosas. Dentro del ámbito procesal también se ha establecido un procedimiento no contencioso para el reconocimiento judicial de apoyos y salvaguardias y la designación judicial. El reconocimiento judicial como el proceso en el cual la persona puede expresar su voluntad y en forma libre y voluntaria va al juzgado para que pueda designar los apoyos, o en aquellos casos de designación cuando la persona no puede expresar voluntad y el juez tiene que realizar todas las diligencias que sean necesarias. Magistrado, un minuto, por favor. Muy bien. Creo que es un tema muy amplio. Solo quiero terminar con algunas recomendaciones y algo que es muy importante. El tema de entender la capacidad jurídica no solo es un tema legal o legislativo,
es un gran paso, pero se necesita un cambio cultural, un cambio de que todas las personas involucradas entendamos que esto es una cuestión de derechos humanos, no es una cuestión solamente de ver del ámbito patrimonial o de la seguridad de las relaciones jurídicas, que sí es importante, pero hay que entender que tras de hecho hay personas que tienen todo el derecho de ejercer su capacidad jurídica. Entender que lo que hace falta en México es tener que trabajar más y unificar de una vez, porque están haciendo de que se sigan vulnerando derechos de personas con discapacidad. Al no tener una legislación adecuada, se están relegando en este nuevo modelo y lo que están generando es inestabilidad para aquellas familias, aquellas personas que pueden hacerlo. Y judicialmente ya tienen una sentencia ustedes y de repente judicialmente muchos jueces pueden hacer para que siga respetándose o pueda impulsarse el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, es importante de que tengamos o tengan en México que cambiar, tengan que seguir trabajando y sobre todo quienes estén en el cambio legislativo, quienes tengan la posibilidad, realicen los esfuerzos que sean necesarios y no cedan ante las dudas, ante los temores, ante las diferencias y yo creo que ante la falta de querer cambiar de muchos doctrinarios y muchos abogados que muchas veces en vez de proteger los derechos sean los que más se interponen o más obstáculos ponen al momento de regular o legislar este tema. Muchas gracias. Al contrario, magistrado, muchas gracias a usted por sus elocuentes palabras y sobre todo la experiencia tan real que nos comparte de lo vivido en el Perú, en la hermana República peruana, donde pasaron un proceso por el que nosotros estamos apenas quizá transitando, pero que venturosamente han logrado una legislación que hoy en día comienza ya a dar resultados sobre el ejercicio efectivo de la capacidad jurídica. Entendemos, como lo menciona, los retos enormes que esto conlleva, los tropiezos por los cuales pues, han tenido que enfrentar, pero que al final este cambio de cultura con el que usted cierra su participación es algo que nos muestra una luz del camino por el cual tenemos que transitar en nuestro país. Y sin duda este cambio de cultura pasa también por el campo legislativo. Es así, magistrado, que le reiteramos el agradecimiento por su participación y esperamos de todo corazón que no sea la última participación que usted nos acompañe. Tenemos el compromiso, insisto, tanto de CONFE como del diputado Temístocles, en que estos espacios sean reiterados. Muchas gracias, magistrado Béjar Rojas. A continuación, quiero presentar y agradecer la presencia en este espacio de la diputada Laura Patricia Ábalos Magaña. Ya nos dejó el rasero establecido el magistrado Béjar respecto al trabajo legislativo que se tiene. ¿Y quién mejor que ella, que es diputada federal por el 5º Distrito de Tabasco y quien además es integrante de la Comisión de Igualdad de Género, esto en la Cámara de Diputados Federal? Fue también abogada general de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Y la diputada nos hablará del estado de interdicción, comentarios para una reforma necesaria. Diputada Ábalos Magaña, sea usted bienvenida, tiene el micrófono. Muchas gracias, Aarón. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, principalmente quiero agradecer la invitación de los organizadores, el Instituto de Formación Política, al diputado Temístocles, y pues me gustaría exponerles una propuesta de iniciativa de ley que en realidad ha sido arduamente durante muchos años trabajada por los integrantes de la Clínica Jurídica de la UNAM, de diferentes organizaciones civiles, y también hemos contado mucho con el apoyo del diputado Temístocles. Salvador Guerrero y Emma González han trabajado mucho, son expertos en el tema y bueno, han recaudado incluso el sentir de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces me gustaría exponerles lo que una servidora sería el canal para poderlo presentar en la Cámara Baja
en la Cámara Baja. La iniciativa busca dar cumplimiento a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano al firmar y ratificar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Como mencionaba Aarón en un principio, esta convención, México adquirió el compromiso en 2008 de poder armonizar entre la convención y las leyes pertinentes en México. Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido con esas disposiciones internacionales y no se ha buscado esta armonización. La propuesta de iniciativa lo que busca es modificar algunos artículos del Código Federal para que a su vez los diputados locales puedan replicarlo en los estados. Esta iniciativa reconoce las dificultades para implementar un cambio de paradigma respecto a instituciones jurídicas, de transitar de un modelo que pugna por la sustitución en el ejercicio de la capacidad jurídica a otra que permita que las personas lo ejerzan por sí misma a través de apoyos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un documento que reconoce que las personas con discapacidad tienen dignidad al igual que todas las demás personas, así como el derecho a decidir por sí mismos y a tener una vida autónoma e independiente. La Convención dice que la discapacidad es una desventaja que se ocasiona por la combinación de las barreras sociales con las diversas deficiencias de las personas, lo que ocasiona que las personas no hagan las mismas cosas que los demás hacen. Hace un momento igual nos hablaba el magistrado de la importancia de que no nada más es un tema legislativo. Estamos convencidos que definitivamente necesitamos hacer un gran trabajo de sensibilización entre la población. En México hay una ley que impide que las personas con discapacidad tomen decisiones y es el Código Civil. Esta ley dice que una persona que se llama tutor puede tomar decisiones en lugar de una persona con discapacidad. El tutor puede decidir qué cosas vender, qué medicamentos puede tomar, dónde y con quién vivir, o si es que puede ir a la escuela. A esto se le llama interdicción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que la interdicción viola el derecho a la capacidad jurídica y a tener una vida autónoma, independiente de las personas con discapacidad. México aún permite que las personas con discapacidad estén en interdicción, pero esto no está bien conforme a la Convención y la Suprema Corte de la Nación. Antes del modelo social existía el modelo médico-asistencialista, basado en la desaparición de la diferencia, esto es, en la normalización a través de un tratamiento de rehabilitación de la persona, con el objetivo de incorporarla a la sociedad. Este modelo considera a la discapacidad como un problema de la persona producido por una enfermedad, accidente o condición negativa de la salud, que requiere de cuidados médicos proporcionados por profesionales bajo formas de tratamientos individuales. Por su parte, el modelo social entiende a la discapacidad no como una condición inherente a la persona, sino como un resultado de la interacción de la persona con su entorno. Así, este modelo busca abrir los espacios para todas y todos, eliminando las barreras físicas, actitudinales y tecnológicas que le impiden a la persona disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones. No obstante, la capacidad jurídica ha sido negado de forma discriminatoria a diversos sectores a lo largo de la historia, siendo las personas con discapacidad el grupo al que más comúnmente se les niegan los ordenamientos jurídicos de alrededor del mundo mediante la figura de la interdicción. En muchos casos, esto ha causado que se vean privadas de muchos derechos fundamentales, como el derecho al voto, a casarse, a fundar una familia, los derechos reproductivos, al derecho a otorgar conocimiento para tratamientos médicos y al derecho a administrar hasta sus propios bienes.
Creo que Ceci mencionaba al principio, sí, creo que Ceci o Diana mencionaban al principio el caso de Arturo, ¿no? Entonces, es un ejemplo vivo del estado de interdicción. La figura de la interdicción está basada en una visión paternalista de las personas con discapacidad mediante la sustitución de la voluntad de la persona. Conforme a esta, se cree que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones por sí mismas, o que al tomarlas pueden poner en riesgo su vida, su seguridad, su libertad o patrimonio y el de terceros. Por lo anterior, este sistema considera que es necesario protegerlos mediante figuras que sustituyen su voluntad, como la tutela o la curatela, que se asignan a través del estado de interdicción. Así, este sistema está basado en estereotipos con características de dependencia, de necesidad, de protección, de caridad. Por el contrario, la propuesta del modelo social de la discapacidad contenida en la Convención es no negarles el derecho a su capacidad jurídica. En cambio, proporcionar los apoyos y las salvaguardias necesarias para ejercerla a través de mecanismos alternativos, para garantizar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas. Muchos países aún se resisten a implementar el modelo social de la discapacidad. Afirman que el estado de interdicción únicamente limita la capacidad de ejercicio de los derechos y no afecta el goce de derechos, por lo que este no vulnera la capacidad jurídica y el igual reconocimiento ante la ley contemplado en el artículo 12 de la Convención. La creencia de que el estado de interdicción solo limita la capacidad de ejercicio y no el goce de los derechos está basado en el paradigma proteccionista que nulifica la voluntad de la persona. En México, los juicios de interdicción son un camino tortuoso para todas las personas que lo viven. Es una herramienta legal que establece la muerte civil de una persona con discapacidad, que le genera una situación de dependencia o enfermedad irreversible sin posibilidades o con muy pocas posibilidades de recuperación. De acuerdo con el Código Federal, las personas tutoras o curadores de personas mayores de edad con alguna discapacidad tienen la encomienda de realizar un informe anual con la finalidad de declarar mediante valoración médica y psicológica su discapacidad mental e incapacidad de manejarse de forma autónoma debido a sus limitaciones o alteraciones intelectuales. El estado de interdicción se aplica a las personas con discapacidad a partir de los 18 años de edad, los cuales deben contar con un dictamen de médicos especialistas nombrados por un juez, quienes determinarán su padecimiento y si tienen o no la capacidad para desarrollar y gobernar por sí mismas su vida adulta. México no ha cumplido definitivamente con las obligaciones internacionales de haber transcurrido 12 años desde que asumió el compromiso plasmado en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Al respecto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió en septiembre del 2014 observaciones finales sobre México y su cumplimiento para que se tomen las medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplace el régimen de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en la toma de decisiones que respete la autonomía y la voluntad de la persona, sin importar su nivel de discapacidad. Un minuto, por favor. Bueno, entonces, para terminar, voy a exponerles rápidamente de qué se trata la propuesta de iniciativa. Se propone modificar básicamente la redacción del artículo 23 del Código Federal, dado que mantiene en su redacción actual la figura de interdicción para las personas mayores de edad. La propuesta, al eliminar la interdicción, solo permite que se limite la capacidad jurídica de los menores de edad. En el segundo párrafo de la propuesta, se hace el reconocimiento expreso que tienen las personas con discapacidad mayores de 18 años a gozar plenamente de su capacidad jurídica, misma que deberá ser ejercida en igualdad de condiciones
que todas las personas. El tercer párrafo de la redacción ofrecida para este artículo 23 plantea la necesidad de crear salvaguardias adecuadas y efectivas que califiquen y o verifiquen la actuación, grado, intensidad, tipo y o dimensiones de los apoyos para impedir abusos en contra de las personas usuarias de los mismos. Y finalmente, respecto al artículo 450, la presente iniciativa busca derogar su fracción segunda, misma que en su redacción vigente mantiene los supuestos que permiten limitar la capacidad jurídica a personas mayores de edad que reúnen ciertas características, dentro de ellas la discapacidad, lo que mantendría el modelo de sustitución en la toma de decisiones. Por ello, la imperiosa necesidad de derogar la tal disposición. Es un trabajo en conjunto, bien decía yo anteriormente, no es solamente un tema legal, es un tema de sensibilización de todas y todos, pero pues yo creo que si seguimos trabajando arduamente con las organizaciones sociales, como mencionaba, está también la Clínica Jurídica de la UNAM y con los diferentes expertos internacionales, creo que vamos a poder lograr que esta iniciativa pueda llegar a buen fin. Muchas gracias, Aarón. Al contrario, diputada Ábalos, sin duda es el momento y esta es la circunstancia idónea para lograr sacar una iniciativa y uno de los temas que mayores pues, situaciones y adversidades hemos enfrentado las personas con discapacidad a lo largo de nuestra vida y desde que la Convención de Naciones Unidas nació y es vigente para nuestro país, como lo mencionaba, desde 2018. Esperamos que en esta legislatura se pueda dar este trabajo que usted ya está realizando y reiteramos el apoyo y la colaboración que con nosotros, como personas con discapacidad, como gente que desarrolla el tema, con las y los expertos que nos acompañan en este importante espacio y en otros más, lograremos un trabajo sinérgico que logrará pues responder a lo que Diana decía, no volver a hablar de los pendientes que tenemos en la agenda legislativa, sino de las acciones que ya se están tomando. Le agradezco mucho, diputada. Muchas gracias. Buenas noches. Para el espacio de preguntas y respuestas. Sí. Bueno, pues para cerrar esta ronda de participaciones, no podía ser de mejor forma que con uno de los diputados convocantes que mayor interés y mayor participación en apertura ha tenido para con el tema de la discapacidad, y no solamente eso, sino también que nos ha abierto las puertas a las personas con discapacidad. Dicho sea de paso, estamos cumpliendo en este mes un año del primer Parlamento para personas con discapacidad de la Ciudad de México, que tuvo a bien organizar y de qué forma el diputado Temístocles Villanueva, a quien pues agradecemos nuevamente no solo su participación en este foro, sino la apertura que ha tenido con todas las personas con discapacidad en esta legislatura que ha desarrollado. Le presento, el diputado Temístocles Villanueva es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, y fue secretario nacional de Diversidad Sexual en el partido de Morena. Él nos hablará de los retos de una reforma local para el reconocimiento de la capacidad jurídica. Diputado, sea bienvenido. Los micrófonos son suyos. Hola, Aarón, muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos, sobre todo a quienes han seguido la emisión de este foro tan importante. Yo quiero también agradecer al Instituto de Formación Política de Morena, de mi partido, porque es importante que abramos estos temas a la discusión entre la militancia, entre los dirigentes, entre los legisladores. Finalmente somos nosotros quienes fuimos electos para ocupar los espacios de representación donde se toman las decisiones que reconocen derechos y obligaciones a nuestra población. Y el tema de las personas con discapacidad no puede excluirse de la agenda de la Cuarta Transformación, de la agenda de Morena que hemos asumido en favor de la igualdad, en favor de los derechos, de las libertades. Y es que nuestro partido ha podido hablar en muchas ocasiones sobre poblaciones de atención prioritaria.
Ha sido muy visible la lucha en favor de los derechos de las mujeres, en favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual, pero sin duda nos falta mucho hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y sin duda este tema del que hoy estamos platicando, el de la capacidad jurídica, es un derecho que concede muchos otros más derechos. Si no tenemos capacidad jurídica, no podemos acceder a un crédito bancario, no podemos heredar nuestros bienes a nuestras familias, a nuestra pareja, a nuestros amigos, no podemos tampoco casarnos, no podemos en realidad realizar ningún acto que tenga que ver con el ejercicio de nuestros derechos. Por eso es que es importante que hablemos sobre este tema, que además, como los ponentes que me antecedieron ya explicaron de manera muy clara, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Código Civil de la Ciudad de México en marzo del 2019, y a partir de ello pues se ha trazado una ruta muy importante en la Ciudad de México para legislar este tema. Y es que el principal obstáculo que tienen las personas con discapacidad para ejercer su capacidad jurídica, pues es justamente que la ley, el Código Civil de los estados, aún cuenta con este procedimiento que es contrario a los derechos humanos, que son los juicios de interdicción. Una persona acompaña a su familiar ante un juez de lo familiar e inicia el proceso para declararlo interdicto. Se requieren algunos comprobantes médicos para poder iniciar este trámite. Es un proceso que además, hay que decirlo, solamente quien tiene los recursos necesarios podrá llevarlo a cabo porque tiene un costo, se requiere un acompañamiento de un abogado, es bastante tortuoso para una familia, pero lo más importante es que no garantiza la decisión de la persona. Una vez que una persona es declarada interdicta, pues esta persona no podrá decidir qué vida quiere, qué tipo de decisiones toma cuando se encuentra hospitalizada. Todas las decisiones pasarán por un tutor y lo que queremos hacer pues es eliminar este tutor. Ya habló de manera muy clara Adalberto sobre los sistemas de apoyo que se tendrán que crear para sustituir los juicios de interdicción, porque obviamente no se trata de eliminar solamente esta figura de los juicios de interdicción. Estos juicios tienen que ser sustituidos por un mecanismo que le propicie a la persona con discapacidad tomar decisiones de manera independiente, pero también de forma acompañada, con los ajustes razonables, no solamente en su casa, no solamente en los espacios públicos, también en los bancos, también en todos los espacios privados que tienen que garantizar el acceso a todas las personas. Y bueno, pues yo quiero también aquí reconocer que Aarón, que hoy está llevando a cabo este foro, presentó una iniciativa dentro del Parlamento de Personas con Discapacidad. Hay otros partidos que han presentado iniciativas. Yo presenté una iniciativa en abril del 2019, pero debo decir que esta iniciativa no ha podido avanzar como nosotros quisiéramos por dos razones realmente. La primera de ellas tiene que ver con la voluntad política, el entendimiento de la mayoría de los diputados. Por eso es que estamos hoy hablando dentro de un partido político sobre este tema, porque necesitamos capacitar y sensibilizar a más dirigentes, a más legisladores sobre este asunto que tendría que ser fundamental en nuestras agendas. Pero hay otro tema muy importante, que por eso es importante que también nos acompañe la diputada Laura, y tiene que ver con el papel que tiene el Congreso de la Unión. En 2017, el Congreso de la Unión declaró, resolvió a través de una reforma constitucional que los congresos locales no tenemos facultad para legislar en materia procesal civil, que es el Congreso de la Unión el que tiene esta facultad y por tanto se tiene que crear un código único de procedimientos civiles. ¿Y qué tiene que ver esto con los juicios de interdicción? Pues básicamente que un derecho como el derecho de la capacidad jurídica de una persona tiene que dividirse en dos derechos, el derecho adjetivo y el derecho sustantivo. El derecho sustantivo es el que nosotros podemos conseguir a partir de la modificación del Código Civil, es decir, eliminar los juicios de interdicción y establecer un sistema de apoyos. Pero ese sistema de apoyos se tendrá que definir a partir del derecho adjetivo, y el derecho adjetivo se legisla a partir del Código de Procedimientos Civiles. Por eso es que si ahora los diputados locales de la Ciudad de México avanzamos en una reforma al Código Civil, pues esta reforma estará incompleta, porque si bien habremos creado un sistema de apoyos, este sistema de apoyos no estará regulado.
habremos logrado eliminar la barrera que representan los juicios de interdicción, pero no estará claro cómo pueden entonces las personas con discapacidad ejercer de manera plena y acompañada sus derechos. Por eso es importante que podamos trazar una agenda de manera coordinada, senadores, diputados federales, diputados locales de todo el país, donde hablemos sobre este asunto, donde identifiquemos cuál es el sistema de apoyos más propicio para el contexto de nuestro país, que además, como lo dijo de manera también clara Adalberto, y también lo comentó Cecilia, pues tiene que tener una garantía presupuestal. No podemos nosotros avanzar en el reconocimiento de un derecho, pero sin presupuesto. Esto solamente sería demagogia y entonces no tendría ningún caso esforzarnos en modificar el Código Civil ni crear un código único de procedimientos civiles. Principalmente de esto trata la reflexión que hoy estamos tratando de expresarles a todas y a todos ustedes. Es necesario el acompañamiento de académicos, de activistas, porque ellos tienen de manera muy clara la medición de lo que viven las personas con discapacidad en su vida cotidiana. Sin ellos no podemos avanzar nosotros en una interpretación clara de las leyes que se ajuste a la realidad de las personas que viven con una discapacidad. Por eso es que los invitamos el día de hoy a todos estos expertos que pertenecen a la sociedad civil a que nos acompañen, a que ustedes que nos están viendo también nos pregunten cuáles son sus dudas. Por supuesto que muchas de las dudas tienen que ver con todas las personas con discapacidad pueden tomar una decisión. Bueno, pues desde mi punto de vista sí, pero tenemos que crear los mecanismos necesarios para que ellos puedan expresarnos su voluntad. La voluntad no siempre tiene que ser la forma en la que nosotros nos expresamos de forma verbal. Por eso es que el día de hoy nos acompaña Daniel. Daniel está expresando con lengua de señas lo que estamos nosotros discutiendo, porque en este debate tienen que participar todas las personas con todos los tipos de discapacidad. Hay personas que, debido al tipo de discapacidad múltiple con el que viven, requieren del acompañamiento de un software, de un sistema computacional para poder expresar sus decisiones. También tenemos que incluir a la tecnología en este debate del sistema de apoyos para lograr garantizar la capacidad jurídica de una persona con discapacidad. Es un tema muy amplio, es un tema que podría llevarnos muchos foros, muchas mesas, pero el día de hoy lo abrimos de esta forma y me parece que podemos invitar a que cada vez más legisladoras y legisladores se integren en la discusión y se sumen a que logremos garantizar este derecho tan importante para una población de atención prioritaria. Gracias. Al contrario, diputado, muchas gracias. Le reiteramos a nombre de todas las personas con discapacidad, de pues las y los organizadores de este espacio, la oportunidad que ha tenido para desarrollar uno de los grandes temas pendientes que tenemos las personas con discapacidad, no solo en esta gran ciudad de México, sino también pues en nuestro país, como bien lo han mencionado, y ya nos han descrito el contexto internacional en el que se desarrolla este tema importantísimo. Sin duda, el trabajo legislativo que usted realiza es un aliciente que tenemos las personas con discapacidad y quizá de los pocos espacios con los que hemos contado para poder hablar no solo de este tema, sino de todos los derechos humanos que las personas con discapacidad tenemos, que dicho sean de paso, son los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de esta gran ciudad, pero que requieren de una atención, un apoyo y unas salvaguardias específicas para cada grupo de población. Así es, Aaron. Olvidé hacer un reconocimiento muy importante a Ernesto Rosas, que nos acompaña el día de hoy y que cerrará este foro, porque él es el que organizó el programa que hoy estamos discutiendo. Sin él este espacio no sería posible. Gracias, Ernesto. Es correcto, diputado. Un gran amigo también, persona con discapacidad y luchador incansable a favor de nuestro tema. Si le parece, pasamos a un espacio de preguntas y respuestas. Tenemos algunas inquietudes de nuestros panelistas, preguntas del público, que por cuestiones de tiempo las preguntas e inquietudes las sintetizaré en 2 o 3 y damos pie a que nuestras participantes hagan una breve reflexión sobre los mismos. ¿Les parece bien? Pues bien, tengo entendido que la licenciada Cecilia Guillén
quiere hacer unas precisiones sobre los instrumentos jurídicos internacionales que se habían platicado por acá. Entiendo la ley de Costa Rica, de Argentina, Brasil. Estimada Cecilia, si eres tan amable, ¿nos puedes participar un poco de tu inquietud? Muchas gracias. Pues me voy a ir un poquito rápido. Por favor, en cuestión de tiempo. Gracias. Sobre la legislación, Brasil no fue mencionada y creo que por una cuestión de ideólogo perdemos de vista que también Brasil ha hecho sus cositas de avance en capacidad jurídica, no las más cercanas a la convención y tal vez en principio no las más novedosas, pero también Brasil se tiene que mencionar. Costa Rica lo que ha hecho sobre apoyos es legislar estas becas, estos apoyos económicos, pero Costa Rica no tiene hoy un programa centrado en toma de decisión a la decisión jurídica. Esos apoyos no existen en Costa Rica, lo tenemos muy identificado porque soy secretaria técnica de la Red Latinoamericana de Diversidad Psicosocial y ese avance todavía no se logra ahí, aunque la discusión va más avanzada que nuestro legislativo. Eso es lo que iba a mencionar. O sea, hay una cuestión con la que me quisiera centrar, pedí la palabra para este tema, pero me voy a ir a la reforma, porque pocas veces las personas con discapacidad psicosocial tenemos ocasión de, en primera persona, venir a debatir estos proyectos. En principio, todo lo que se leyó extensamente estaba muy bien, pero ya cuando hablamos de los dos artículos, pues empezamos como que a perder la emoción. Un primer error es pensar que capacidad jurídica está en dos artículos, uno por acá en el Código Civil y otro en el Código Penal. Capacidad jurídica para personas con discapacidad psicosocial e intelectual y cualquier otra que está bajo esos riesgos. Y aquí abro un paréntesis importante porque está Daniel interpretándonos. En Nayarit, en este país, la inimputabilidad está vigente también para personas sordomudas. Entonces, no estamos hablando nada más de nosotros. O sea, hay que dar una revisada que no saben lo que va a salir. ¿Cómo no se nos niega la capacidad jurídica? Es lo que hemos detectado desde la red Esfera. Bueno, para empezar, los contratos laborales. Los firmamos sin que se nos tome el apoyo. ¿Qué pasa? Que te conceden estas bases protegidas y no tienes oportunidad de acceder a contratos para mejores para áreas de toma de decisión, por ejemplo. Ya no está protegida tu base. Por ejemplo, internamientos forzados. Los señores diputados, antes de moverle al Código Civil y al Código Penal, tienen que pensar qué van a hacer con las NOMS en salud, que hoy regulan el consentimiento sustituto para que te internen. Esto es una violación muy flagrante a lo que es los derechos que tenemos todos para la libertad y la protección de nuestra integridad. A nosotros se nos interna forzadamente porque los legislativos no han hecho nada, ni a nivel federal ni a nivel local, para impedirlo. ¿Qué más se hace? En base a esas decisiones sustitutas, se esteriliza, no nada más a mujeres, también a personas con discapacidad, y le recuerdo al señor diputado que yo presenté una iniciativa también en este Parlamento simbólico donde no tuvo avance. Las esterilizaciones, además son simuladas, porque no hay una supervisión a los servicios médicos donde presentan a la persona como si tuvieran, en el caso de las mujeres, un ovario torcido y ya con eso se logra la esterilización. Esa es la realidad. Un código civil es muy poco. Me voy más lejos, las pensiones. Todo lo que hace el ISSSTE, lo que hace el IMSS y otros sistemas también es una violación a los derechos de seguridad social. ¿Qué pasa también aquí? Que los cuidadores se pueden quedar con el control de estas pensiones y con eso se inutiliza toda autonomía de la persona, aunque tuviera una pensión. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ISSSTE? Si eres un adulto quieres una persona del espectro autista, tal vez seas funcional o tal vez deseas tener una pensión, te piden que te interdictes, aunque eso no sea necesario, más que para el trámite administrativo. ¿Qué más? Las mujeres con discapacidad psicosocial en el ISSSTE y en el IMSS nos pueden negar un in vitro, porque nuestra capacidad jurídica no está ampliamente reconocida. Y cuando yo hablaba de apoyos a la toma de la decisión jurídica, no me refería nada más a lo que sucede en tribunales. Eso en México es crítico, es trágico, y eso les es vulnerable a las personas con discapacidad. Pero insisto, en cosas tan sencillas como que tu estado de cuenta bancario sea un documento inteligible, desde ahí ya no sabes qué decisión tomar. La Comisión Bancaria y de Valores, las otras comisiones en materia bursátil no han producido nunca un documento de factura de un contrato bancario que es obligatorio hoy para que te paguen la más triste base que tengas concedida.
¿Qué más? El Claro. notario. Se ha llevado a tribunales a los notarios. Muy recientemente a la Suprema Corte se le dijo que el notario en Ciudad de México tenía que dar apoyos para ir a trabajar una escritura pública y de otros tipos, porque no estamos hablando nada más de los trámites que el notario paga. Y aquí me cortaría yo nada más para mencionar una cosa que se debe terminar en las legislaturas de este país es la práctica de generar legislaciones de salud mental, y lo voy a repetir para marcar las comillas para Daniel, de salud mental. No hay una ley de salud oral, que es la dental, no hay una ley de salud ginecológica. Las leyes dental lo que sirven en México es para negar capacidad jurídica a personas con discapacidad, limitar derechos, porque capacidad jurídica no nada más es el Código Civil, el Código Penal, y en esto me puedo apasionar por otras 3 horas, porque estoy viendo también aquí en mis notas algo sobre consulta, porque pongo un ejemplo, hemos hablado de Argentina y decíamos qué maravilloso en otros países. En Argentina les voy a contar algo. Hacen votaciones y toman la votación en el Borda. Sí. Podemos darle oportunidad a las demás compañeras y compañeros, porque fíjate, ya introdujiste las implicaciones reales, ¿no? Más allá de la teoría, más allá de las leyes. Sí. Nada más déjame cerrar con esto. En Argentina le van y le toman el voto a la gente internada en el Borda. En el Borda es un hospital psiquiátrico grandísimo, con 1000 y cacho de internos, forzados algunos, y hacen esta cosa de ir a tomar la votación a ver por qué partido votan. Lo ideal es que no estuvieran adentro. Es la desmanicomialización, no se ha iniciado en México. ¿Por qué? Porque todo lo demás está en Tristenom. Se necesita una legislación y no una de salud mental. Se necesita, y es revisar la Ley General de Salud para ver qué pasa en esos hospitales y, insisto, todo eso también toca el tema del voto, porque hay personas internadas en albergues, en centros hasta improvisados, donde no votan. ¿Por qué? Porque están recluidas. Los anexos, y me quedo corta porque si me sigo con los anexos, es otra figura también, está allí subregulada y donde no hay nada que hacer. Fíjate que, Cecilia, perdón, justamente ese era el otro tema que queríamos que nos compartiera Diana, porque insisto, hay varias preguntas, las englobamos en una, y son inquietudes que se realizan respecto a qué les pasa a las personas con discapacidad cuando viven una limitación a su capacidad jurídica en los espacios jurisdiccionales, en los ministerios públicos, en fin. Y yo creo que... Yo dejo el micrófono. Te agradezco mucho, Cecilia, la persona ideal para contestar esta inquietud al respecto. Ya en lo real, ¿qué has visto tú, estimada Diana, que está sucediendo actualmente en estos espacios? Sí, bueno, hablaría creo que de 2 dimensiones rápidamente por el tiempo. Por un lado, en la dimensión de las víctimas, hablando de las víctimas con discapacidad, lo que hemos visto comúnmente es que las personas que son víctimas de algún delito y que vencen un conjunto de barreras para tratar de denunciar, con lo que se enfrentan es con ministerios públicos que limitan de facto su capacidad jurídica al identificar una discapacidad. Es decir, en nuestro país los operadores de justicia tienden a establecer un símil entre discapacidad e incapacidad. El caso, por ejemplo, de una mujer con discapacidad intelectual que fue abusada sexualmente por alguna persona cercana de su familia, no se sabe si los hermanos o el padre con el que vivía, y cuando se pidió al Ministerio Público que pudiera rendir su declaración, lo que se solicitaba es que su representante o tutor estuviera ahí. Y cuando pensamos en que ese representante o tutor podría ser la misma persona que la violenta, se pone de manifiesto cómo las víctimas con discapacidad quedan en un estado de indefensión, ¿no? Al solicitar este representante que probablemente es parte del círculo que violentó, en este caso, a la mujer con discapacidad. Entonces, en el tema de las víctimas vemos barreras, como decía Ceci, no solo asociadas con la legislación en muchísimos ámbitos más allá de lo civil, sino como barreras que han sido incorporadas, ¿no? En el actuar de servidores públicos y que tienen que ver con la negación de la capacidad jurídica, en este caso en específico, de poder rendir una denuncia, ¿no? Y en el caso de los imputados, también lo que hemos visto es que en el momento en que se identifica la discapacidad en un proceso penal,
el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías, ¿no?, judiciales pasan a un segundo término, y lo que parecería ser importante para los operadores jurídicos no es si la persona cometió el hecho o no lo cometió, qué pruebas hay en su favor o en su contra, sino que tiene una discapacidad y necesita un tratamiento. Y el tratamiento en el sistema de justicia penal en específico se traduce en el internamiento en un centro penitenciario, ¿no? Y esto vuelve a poner de manifiesto la contradicción que planteaba muy al inicio de cómo poder considerar la institucionalización y el encierro como una medida de carácter terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de las cuestiones que vemos, como en los procedimientos judiciales hay una barrera muy específica que tiene que ver con la confusión de los operadores entre el tema de capacidad mental y capacidad jurídica, y cómo eso implica una restricción a una infinidad de derechos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Como siempre, Diana, poniendo los puntos sobre las IES en las implicaciones reales de la limitación a la capacidad jurídica. Hay otra pregunta que nos hacen reiterada y señala a quién le corresponde expedir y ejecutar un sistema de apoyos. Y viene engarzado con el tema del Código Nacional Procesal, que mencionó en un principio el maestro Adalberto y después el diputado Temístocles. Si les parece, en orden de presentación, maestro Adalberto, ¿pudiera conjuntar una respuesta para ambas preguntas? ¿A quién le corresponde expedir y ejecutar un sistema de apoyos? Y cómo esto aplicaría en un Código Nacional Procesal. ¿Sí nos escucha por ahí, maestro Adalberto? Me parece que tuvo un problema técnico. Bien. Ahora, hay otra pregunta que nos hacen para el magistrado Béjar, en razón del cambio cultural que se vivió en el Perú. Les inquieta mucho al público saber un poco las experiencias que vivieron, porque usted lo mencionaba, el hacer una legislación de esta naturaleza implica, dentro de muchas cosas, quizá la más importante, cultural. ¿Cómo lo vivieron en el Perú, magistrado? Si nos puede compartir sus experiencias. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Creo que es un proceso constante y que se viene realizando. Recordemos de que la legislación es de septiembre del 2018 y estamos un año y medio de su aplicación, en el cual las normas han cambiado, tiene que haber un proceso de adaptación y bastante capacitación al sector justicia, a los operadores de justicia, a los abogados principalmente, para que entiendan este nuevo modelo, y un aspecto muy importante también, a las propias personas con discapacidad y a las familias, para que entiendan este nuevo modelo, porque hay muchos casos todavía en el cual siguen pidiendo interdicción, no obstante de que ya está derogada, porque no han entendido o no se les ha dado la información adecuada, y creo que ahí el Estado en general tiene que seguir trabajando mucho en tener que brindar esta información adecuada y oportuna. Quiero también señalar de que todo cambio es difícil. El pasar de un sistema a otro es complejo, pero no imposible. En el Perú lo estamos realizando, estamos trabajando al respecto. Hay mucho que cambiar. Es difícil cambiar para un abogado lo que aprendió desde la universidad a encontrarse con un nuevo sistema, pero lo tenemos que hacer y creo que estamos en el camino de eso. Ya estamos generando nuevas cosas. Por ejemplo, en ámbito de la pandemia hemos generado un proceso de sistema de apoyos virtual, y me quisiera responder también que la anterior pregunta, ¿quién genera los apoyos? Los apoyos los realiza voluntariamente la persona. Por favor. Y realiza el juzgado. Lo puede hacer el juez, puede legitimar lo que diga la persona, y en el caso que no pueda expresar, lo tiene que hacer el juez a través del proceso y previamente el proceso correspondiente. Muy bien. Pues muchas gracias, magistrado Béjar.
Sin duda que la experiencia peruana es algo que nos tiene que dejar pues una luz para pues alumbrar el camino que nosotros estamos realizando y que ya lo mencionaban la diputada y el diputado que nos antecedieron, son trabajos que ya están germinando, ¿no? Esperemos que las mejores prácticas, los mejores procesos vividos tanto en su país como en los pocos países que en América Latina ya han incursionado, ya se han aventurado en este tema, pues tengan resultados igual de venturosos en nuestro país como ustedes lo han tenido. Le agradezco su respuesta y su participación, magistrado. Y justo continuando con estas preguntas, tenemos una que ya lo mencionaba previamente, el diputado Temístocles tuvo a bien el año pasado organizar el congreso sobre, más bien el primer congreso de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Y nos reiteran esta pregunta, diputado. Entendemos el contexto actual de pues la pandemia y las limitaciones que hemos tenido. Entonces, sin duda, para las personas con discapacidad que no pudieron participar el año pasado, tienen la inquietud de saber si este Parlamento podría ser repetido en este año. Bueno, pues sí, justamente queremos invitar a todas las personas interesadas en entrar a este tema desde la parte legislativa. Sin ser legislador, uno puede integrar el Parlamento de Personas con Discapacidad. Un ejercicio que se llevó por primera vez a cabo el año pasado. Tendría que haberse llevado a cabo durante este mes, pero bueno, pues la pandemia nos ha obligado a posponerlo. Pero queremos invitar a las personas a que se inscriban. Está abierta la convocatoria desde el 11 de mayo y estará abierta hasta el 28 de septiembre. Pueden mandarnos un correo electrónico a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad. Les voy a dar el correo electrónico, que es primeracomisiondh@gmail.com. A este correo electrónico pueden enviar su nombre, pueden enviar un pequeño texto donde expliquen por qué quieren participar en el Parlamento de Personas con Discapacidad. Ya lo comentaba Cecilia, por supuesto que es un parlamento simbólico, pero que representa un ejercicio de democracia participativa. Los legisladores retomamos las iniciativas y las presentamos en tribuna para que sean discutidas. Por eso es importante que quienes quieran, quienes estén interesados, participen en este ejercicio tan importante. Muy bien, pues muchas gracias, diputado. Ahí está la invitación. De verdad, créanlo, es una experiencia inigualable y que no se queda solamente en una práctica lúdica, sino antes, al contrario, los trabajos que de ahí emanan, germinan en muchas ocasiones en iniciativas de ley vigentes. Ya por cuestiones de tiempo no podrá platicarnos un poquito el diputado Temístocles las que ya se han originado. Han sido un par de ellas, pero todas emanadas de necesidades específicas que tienen las personas con discapacidad. Justo si está conectada, porque sabíamos que tenía algunos problemas de comunicación, la diputada Ábalos Magaña, quisiera saber si se encuentra todavía por ahí con nosotros, ya que hay una inquietud respecto a la iniciativa de ley que la diputada nos mencionaba sobre el statu quo de esta iniciativa y de cuál ha sido el proceso de participación de las personas con discapacidad en la misma. Se encontrará la diputada Ábalos Magaña por ahí. Muy bien. No, sigue, me informan que la diputada sigue con problemas de conexión. Como les mencionamos, ella se encuentra en Tabasco y pues es un estado donde llueve y llueve a cántaros en todo momento. Se presentó en estos momentos esta llovizna y pues la comunicación ya se complicó. Pero bueno, a la distancia y para la grabación queda el agradecimiento enorme a la diputada Laura Patricia Ábalos por su destacada participación en este espacio. Sin más, entonces, quiero darle la palabra tanto al diputado Temístocles Villanueva, a quien aprovecho que sigue en pantalla, y después al licenciado Ernesto Rosas Barrientos,
para hacer las conclusiones y despedida de este espacio. Comenzamos con usted, diputado Temístocles Villanueva. Gracias. Pues voy a retomar la pregunta que le realizaron a la diputada que no pudo conectarse, porque es un tema muy importante. La Convención de Personas con Discapacidad establece que todo nuevo marco jurídico que se cree debe ser consultado a las personas con discapacidad. Me imagino que a eso está encaminada la pregunta y quiero comentar aquí que estamos trabajando en equipo, la diputada Ábalos y mi equipo, en la intención de que justamente todas las iniciativas, una vez presentadas, puedan ser consultadas. Ese es el procedimiento. Se presentan primero y después se consultan, porque si no son presentadas, aún no son iniciativas. En ese proceso estamos, por ejemplo, en un próximo dictamen sobre el espectro autista para la Ciudad de México. Y bueno, pues nosotros seguiremos participando en todo este debate relativo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Es importante que se entienda que este tema es prioridad para toda la comunidad de personas que integran la población de personas con discapacidad. Sin este derecho no se pueden ejercer la totalidad de los derechos. Por eso es importante que avancemos, que el partido al que pertenezco, que el día de hoy su instituto abre este espacio, sume el tema de capacidad jurídica para personas con discapacidad a su agenda política nacional y a su agenda política de la Ciudad de México. Muchas gracias a quienes nos escucharon y, por supuesto, a todas y todos los ponentes que nos compartieron todo su conocimiento. Muy bien. Muchas gracias, diputado. Y cedo los micrófonos al licenciado Ernesto Rosas Barrientos, de la Asociación Civil CONFE. Él es director de vinculación interinstitucional de CONFE-AC, una de las organizaciones más importantes de personas con discapacidad en nuestro país. Licenciado Rosas. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. No sé si me estén viendo y escuchando porque tuve problemas técnicos. Yo los escucho muy bien. Pues primeramente agradecer a todos y cada uno de ustedes que tuvieron una intervención más que brillante por parte de los panelistas, y obviamente no me quedaría a mí mucho o nada que decir sobre sus disertaciones, más que señalar que es más que oportuno que tengamos este tipo de espacios, y en ese sentido agradecer al diputado Temístocles Villanueva, al Instituto de Formación Política, el que hayan abierto este espacio y esta posibilidad. CONFE, como una organización abierta al diálogo, apartidista y siempre con la mejor intención de obtener resultados, como en este caso el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual en lo particular. Nos queda claro que esta posibilidad que nos ha abierto el diputado Temístocles y ahora la diputada Magaña para poder seguir adelante con estos trabajos legislativos y más adelante incluso con el ámbito ejecutivo y el Poder Judicial, para cerrar esta pinza que se requiere para verdaderamente ver cómo sí las personas con discapacidad intelectual podemos ejercer directamente nuestros derechos con un sistema de apoyos. Nos queda claro que el camino es largo, no ha sido tan fácil. Creo que ahora con este tema del Código Único de Procedimientos Civiles se encuentra un pequeño obstáculo más en el camino, pero que obviamente con las alianzas que observamos, con la participación de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y el Congreso de la Ciudad de México, con quienes sistemáticamente tendremos que estar en contacto para que se apruebe fielmente y de manera oportuna estas reformas, lograremos la meta. Este es un ejercicio pleno en el que, como lo dice bien claramente la Convención, la participación de los sectores es importante, el escuchar a las personas con discapacidad y sus organizaciones es más que un derecho, una obligación por parte de los sectores públicos, federales y locales. En ese sentido, pues saludo con gran gusto este espacio. Seremos abiertos a quienes quieran que CONFE, que las instancias que podamos estar participando conjuntamente lo sigamos haciendo,
y estoy cierto de que esto no solo será un aprendizaje, será una toma de conciencia para todos. Invito a los legisladores, a los servidores públicos a sumarse y a fortalecer resultados, a las organizaciones de la sociedad civil, a que unamos esfuerzos en torno a este tema, a los expertos, académicos interesados en ello, que nos aporten siempre sus experiencias. Y en ese sentido cierro solamente con señalar que las personas con discapacidad solo esperamos el ejercicio de nuestros derechos para demostrar que somos sin duda alguna personas capaces, personas productivas y personas que merecemos tener una inclusión plena en esta sociedad. Muchas gracias. Al contrario, Ernesto, lamentablemente no te pudimos ver. Hubo ahí algún problema con tu imagen, pero sí te escuchamos fuerte y claramente. Y mira, gracias. Uno de tus seguidores en este portal